Nosotros con ustedes, el señor Emiliano Arce, me levanto para presentarlo, claro que sí. Hola, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Vení, pasá. Bueno, permiso. Ponete cómodo. Acomodate ahí, tranquilo. Ahí está. Ahora no venimos acá. ¿Cómo andamos? Bien, ahí un poco... Bueno, primero agradecido por estar acá. El otro día me tocó hacer la nota post-juego. Sí. Y bueno, la verdad que contento por el marco que se vivió. Estuvo bueno, ¿eh? Sí, nosotros... bueno, una parte del hecho de haber venido acá a Pico es por cómo se vive el básquet, esto de que hay muchos clubes, de que la gente sigue a los equipos, no solamente a Ferro. Sí. Y bueno, fue una experiencia espectacular vivir el clásico, la semana, cómo se iba viviendo, lo que nos iban diciendo dirigentes, hinchas y demás, hace que sea especial, sin dudas. Emi, ¿cómo llegas a ser técnico de básquet? Digo, ¿cómo genera en vos esa necesidad de dirigir? ¿Dónde empieza? Creo que como jugador tuve un entrenador que para mí fue un gran maestro. Y bueno, al principio era ser jugador, era el sueño de poder llegar a ser jugador, llegar al básquet profesional. Y creo que el sueño sigue siendo el mismo, lo que cambió fue el medio. Ahora lo intento como entrenador. Claro. Pero fui a estudiar educación física a La Plata, pero siempre con la idea o con la excusa de estar dedicado al deporte, porque sabía que quería ser entrenador. Yo no quería ser profesor de educación física, pero sí sabía que en el proceso de recibirme iba a adquirir herramientas y experiencia que después me iban a ayudar a la hora de dirigir un equipo. ¿Vos naciste en Gualeguaychú, Entre Ríos? En Gualeguaychú, Entre Ríos. Sí. Es una provincia que también le va bien al básquet, pero no lo suficiente como puede ser Buenos Aires. No tan fuerte, ¿no? No, es una... ¿Dónde nace en vos ahí, allá en Gualeguaychú, ese deseo? No, y en Gualeguaychú se vive mucho el básquet, y justo me tocó una época, si bien yo jugaba en Neptunia, que es un club de allá que ahora juega prefederal, toda mi familia está ligada a Central Entrerriano, que justo cuando yo era chico jugaba TNA, que es la vieja Liga Argentina, sí, y que después le tocó ascender a la Liga Nacional y tuvo mucho tiempo en una Liga Nacional plagada de jugadores, y creo que uno de los mejores momentos de la Liga Nacional. Y bueno, y era todos los fines de semana ir a ver a Central, jugar el partido como jugador, y bueno, y toda mi familia también, de alguna manera u otra, conectada con el básquet. Claro, eso. Sí. Qué importante, ¿no? Cuando en la casa hay un poco de eso, que es más fácil, ¿no? Llegar y conectarse, o que te guste, o que te genere el deseo de... Porque imagino de chico que siempre jugando al básquet. Sí, yo empecé... De hecho, me gustaba mucho el fútbol, pero... Me gusta el fútbol, pero... ¿Lo jugás? No, lo jugaba con amigos, pero nunca... siempre fue el básquet, y mi pasión era el básquet, y era horas extras, y entrenar siempre, y bueno, pero nace un poco ahí, y Gualeguaychú es una ciudad de básquet. Hoy tiene 3 equipos en el prefederal. Sí. Y bueno, Racing, que ahora no está compitiendo, pero es un club de básquet también. Muy bueno. Sí. Entonces, grandes clubes que por ahí es difícil también después mantenerlo, ¿no? Que por ahí la gente mucho no lo sabe. Que no es que el club se cae, es que sale muy caro jugar. Sí, sin duda. Sí, la etapa de Central en la Liga Nacional, sí, si bien la gente acompañaba muchísimo en el inicio, después... la euforia va cayendo y se hace difícil para los dirigentes poder tener... Remar eso, ¿no? Porque tenés que conseguir sponsor. Sí. Duele cuando la gente no va aparte. Claro, y por lo general el deporte argentino, no sé, salvo el fútbol, es deficitario. Entonces poder sostener un proyecto depende de... dirigentes de turno con muchas ganas, con ganas de poner plata, sí. Pero bueno, que cuando eso no se sostiene, los proyectos automáticamente caen, y los clubes vuelven a su origen, que es el club de barrio, los partidos los fines de semana, es la liga local, pero bueno, de eso se trata. Bueno, acá en Pico viste que hay una gran cantidad de clubes. Es impresionante. Vamos a hablar después, quiero que charlemos un poquito sobre la historia de otros clubes además de Ferro que tienen historia, pero por ejemplo, como técnico, ¿cómo haces para moverte entre los jóvenes? Sí. Que son, viste, los chicos que por ahí están empezando, con lo que eso significa, y el jugador que por ahí viene ya incluso de jugar liga, porque tenés jugadores que han jugado liga. ¿Cómo me echas entre esos dos tipos de
de mentalidades, ¿no? Sí. También. Y mira, justo hoy hablaba con el Tola, y un poco en este torneo prefederal que hay tantas fichas menores que vos necesitás de los jugadores jóvenes. Hablábamos de el jugador local, por ejemplo. Ahora tuvimos 3 semanas donde los jugadores se van a Bariloche, y es difícil porque este plantel tiene muchos jóvenes de los cuales dependemos, pero estamos en una etapa donde por ahí no los tenés. Entonces tenés que rearmar los entrenamientos, tenés que adaptarte al medio. Y entramos en un tema que para mí está buenísimo, que es la diferencia etaria. También es una diferencia cultural y de mentalidad muy grande, porque no tiene nada que ver cómo nos trataban a nosotros como jóvenes, cómo el entrenador tenía impacto sobre lo que decía y lo que hacía, y cómo impactar a un joven ahora. Claro, cambió todo, la mentalidad, la alimentación. Los entornos, todo, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que nosotros como entrenadores tenemos que estar preparados para eso. Es muy importante el mensaje y cómo se transmite. Y previo al clásico, un poco lo que yo les decía a los jugadores más jóvenes, nosotros tenemos, más allá de que tenemos los jóvenes del club, jugadores muy chicos también que vinieron desde afuera, que están buscando el lugar en la liga, que están empezando a vivir de esto, que agarran el bolsito, dejan su familia, dejan sus afectos, el colegio, y se vienen con una ilusión. Y de repente todo el ruido que hay por afuera previo a un clásico, de dirigente, de hincha, de todo lo que te comentaba, hace que esa cabeza se llene de expectativas, y después, ante el primer error, ante la primera cosa que no sale como esperaban, la frustración. Claro. Y que nos pasa a todos, normal. Sí. Pero el jugador más grande, por lo general, frente a la frustración, vos lo pinchabas o no sé, le decías una palabra y el jugador activaba. Hoy se conectaba. Claro, conectaba. Hoy hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, porque ese jugador se cae. El jugador joven, cuando vos lo pinchás, cuando vos lo intentás activar, si no tocas la tecla adecuada, entra en un proceso de frustración más grande. Entonces, y es más difícil después salir. Sí, por supuesto. Aparte, eso se empieza a acumular. ¿Y ahí cómo haces? Perdón. Digo, porque hay una palabra que se usa mucho que es la presión. Uh-huh. Cuando el partido es importante, porque casualmente, después cuando lo tengas, Juaco, ponelo y ponchalo que vamos a ir viendo, porque estuvimos grabando el día. Sí, lo sé. Mirá, te manda ahí Edu Arce, no sé. Mi tío. Bueno, mirá qué lindo. ¿Te están viendo allá? Sí, mandé. Qué lindo. Y justo Edu, jugador de Central, mi tío, viste, de allá también, y bueno, parte de todo. Yo tengo... ¿Te sigue la carrera? Sí, tengo mi familia y amigos que siempre están detrás de, me tocó irme a Venezuela, me tocó irme a Tandil este último tiempo, he estado con el bolso para todos lados. Pegadito, ¿no? Sí. No te terminás de desarmar. No, y son los que están siempre con un mensaje, cuando ganás felicitándote, cuando perdés, dale que esto sigue. Y bueno, es un poco un apoyo que uno tiene al estar en los primeros pasos solo, y después armando un contexto que... ¿Dijiste Venezuela? Sí. ¿Cómo fue ahí? ¿También te tocó ir solo, con el bolsito en la mano? Sí, ahí fui con Miguel Volcan, un entrenador, justo él dirigió Pico Fútbol acá, Liga Nacional. Sí. Y nos fuimos los dos para allá, fuimos a Caracas, a Panteras de Miranda, una experiencia increíble. Bien. Sí, aparte... Buen básquet. La liga muy profesional, muy frenética también, porque... Al haber mucho dinero en juego, cambian los entrenadores, cambian los jugadores. Entonces, se vive otra cosa. Vos hablabas de la presión. Y yo te iba a preguntar cómo la presión en los partidos importantes, pero me imagino que ahí también, ¿no? En ese contexto, cada victoria la tenés que disfrutar, porque... Es única. Sí, es única, y aparte encadenás racha de derrota y no sabés qué va a pasar con tu puesto. Se vive así. Nosotros... no habíamos llegado a la mitad del torneo, son 20 equipos, y ya habían cambiado 8 entrenadores. ¿En el equipo que fuiste vos? No, en la liga. En la liga. Sí, 8 de 20 no había llegado a la mitad del torneo. Y con los jugadores... ¿Tiene sentido eso? No, con los jugadores extranjeros pasa lo mismo. Entonces uno aprende a manejar esa presión y a vivir el próximo juego, porque no podés proyectar para adelante. No te queda otra, méchame con el graf. Sí. Sí.
Entonces, bueno, y con respecto a lo que me decías de la presión acá... porque fue una locura. Poneme, Joaco, vamos a empezar a ver imágenes y si te parece quiero jugar con vos, porque hay momentos del partido que quiero preguntártelo, si te parece. Sí, por supuesto. Mientras vos me contás, era un partido que se llenó la cancha. Es un rival que tiene una historia tremenda. Independiente, cuando estabas en Gualeguaychú, que eras más chico, ¿se hablaba de Independiente de Avellaneda? ¿Te acordás de los 90, de esa época? Sí, se hablaba de Independiente y bueno, incluso... Tuvo en el radar Pico muy fuerte. Sí. Y yo veía a los jugadores en esa época, no sé, yo me acuerdo del equipo de Facundo Zucaschi, del Chapu Nocioni, del Vasco Aipurúa. Bueno, antes llegaba la ropa de los equipos de liga. Yo tengo una camiseta de Pico, no me acuerdo de qué jugador, alguna roja histórica que creo que fue cuando salió campeón, que bueno, terrible. 26, por ahí, sí. Cuidado el audio del video. Y bueno, viste, entonces es histórico y llegar acá y vivirlo de esa manera, yo también trato de disfrutar, de disfrutar de la cultura de cada uno de los lugares. Me tocó en Tandil también vivir un clásico muy lindo y lo vivo por fuera un poco del contexto. Pausalo ahí, un poco por fuera del contexto de la rivalidad, y eso también me juega a favor porque Ferro venía con una racha un poco adversa contra Independiente. Y gestionar eso, justamente había mucha presión en el entorno. Entonces lo vivimos como un partido más, sin hablar de triunfo ni derrotas, sino lo único que hablamos era lo que había que hacer para ganar. Y creo que lo hicimos bien. Mirá, volvé y dejanos a nosotros en la reacción, Joaco, nada más. Y volvé porque, bueno, fuimos con Joaco y en un momento, esto es lo que te quiero mostrar, pasamos por el museo. Cuando vas a una ciudad, cuando vas a un equipo nuevo, ¿cuánto valor le das a la historia? Porque viste que hay este museo divino, hay mucho de fútbol, claramente, el Ferro en el fútbol ha ganado muchísimo. ¿Cómo convivís con eso? Me imagino que tiene un sentido de pertenencia que... A mí me parece... Sí, bueno, eso fue terrible, eso divino, temprano. ¿No? Me parece que lo más importante para poder entender y vivir cada club en particular, es muy importante conocerlo. De hecho, ahora cada tanto me invitan a jugar con el Maxi Basket y ahí hay muchos jugadores. Y yo estoy todo el tiempo preguntando, ¿quién es este? No, me dicen jugó en Ferro, jugó en Independiente, jugó Liga Nacional. Y a mí me parece que conocer la historia del club y del básquet de Pico también te permite entender el contexto, te permite entender esto, por qué se vive como se vive. Claro, la pasión y todo, ¿no? De dónde nace todo eso. Por ejemplo, acá, en este momento, hay una charla previa cuando los jugadores empiezan a hacer este calentamiento, que empieza a sentirse el color. Me imagino que ellos, bueno, ese... Juancito, un amigo. Juan Larrea, un crack. Un crack, gente que tenés un equipazo. Sí. Bueno, con Juanpi también, lo conocí hace un poco, gente divina. Pero digo, este momento, ¿cómo es? Si hay una charla previa o cómo es la sensación. Lo dejamos de ver, Joaco. Sí, nosotros preparamos el juego el día anterior y tenemos dosificada la parte, citamos 1 hora 45 antes del partido, pero hay jugadores que llegan 2 horas antes. El entrenador tiene que estar 2 horas y media antes. Entonces yo voy escribiendo en la pizarra, preparo el juego, tenemos una tablet que indica el tiempo que falta para el juego y a los 60 minutos baja. Claro. a los 60 minutos empieza la entrada en calor. Cada uno, previo a eso, tiene rutinas personales donde cada uno conecta, no sé, lo tenemos, Johnny está con sus auriculares haciendo su propia rutina, el Tola llega, hace elongación y son rutinas precompetitivas que preparan esto que hablábamos hoy, la mente del jugador, que te pone en foco con eso, que los grandes deportistas lo tienen y que yo lucho muchísimo para que los chicos tengan su rutina pre-partido, incluso... Profesionalizar la cabeza, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo ir poniendo el foco en lo que hay que hacer. Bien. Bueno, a los 60 minutos es una parte con exteriores, con jugadores exteriores, una parte con jugadores interiores. Y a los 40 minutos vamos al vestuario, charla de 10 minutos que yo la tengo medida por el reloj. No hay que hablar más, para mí. Es cosa simple porque el día previo ya preparamos el plan, vimos el video, vimos la estadística, vimos
el scouting de jugadores y vimos el scouting de equipo. No cargar más la cabeza, ¿no? Entonces es simplemente repasar algunas cositas y otra vez ya vamos al final de la última parte de la entrada en calor. Pero todo eso, el hecho de que esté diagramado, le permite al jugador tener certeza sobre lo que va a pasar. Lo que no puede pasar en un juego es la improvisación, sobre todo la previa. Uno tiene que, vos hablabas hoy de cábalas. Sí. Bueno, hay jugadores que... Mecanismos de seguridad, claro, ¿no? Sí. Es anclar un momento positivo con algo que me prepara a mí para ponerme en foco al juego, que no tiene que ver con la victoria, con la derrota. No con el resultado, sino con el proceso. Sí, hay algunos que por ahí lo hacen a modo de cábala. Yo no creo demasiado en eso. Lucho con eso también, porque digo yo, si hoy dejo la zapatilla para este lado, no tiene nada que ver. Pero bueno, no nosotros, que ver, sí, pero nosotros culturalmente también somos muy así, los argentinos de... Claro. Ha hecho mucho Bilardo en este país. Sí, sin duda. Pero bueno, yo trato de luchar con eso. Pero sí, mi día previo al juego arranca de una manera. Me preparo un mate, empiezo a escuchar música, a preparar el juego, a ver cómo lo voy a plantear. Y sobre todo esto, que yo le digo a los jugadores, el hecho de visualizar diferentes escenarios que pueden estar en el juego. ¿Por qué? Ahí va. Porque si vos convivís con una expectativa de que el juego te va a salir todo bien y que vas a entrar y vas a meter 20 puntos y de repente no la metés... Pon el video, mira, sí, excelente. Ese día no la metés, automáticamente vas a caer. Entonces, imaginar diferentes escenarios. Bueno, ¿qué pasa si pasa? Es mi frase. O sea, no queremos que pase una mala noche. Claro. Cosa que, mirá, yo te quería mostrar esto. Volver a correr un poquito el video, porque mirá, primera jugada. Sí. Gana el salto Ferro. Sí. Desde. Bueno, ahí está obviamente formando el equipo. Divino, lindo momento este. Gana el salto Ferro y la primera bola llega al aro y no entra, ¿viste? Sí. Y ahí vos decís, no puedes cambiar nada de esto en la cabeza del jugador. Que en la primera jugada lo importante es llegar al aro, tirar, encarar, ¿no? Sí. Pasa esto ahí que vos tranquilo. No, y por lo general, o sea, empieza a marcar cierta dinámica. De hecho, Valen, el que erra, después tiene un partido increíble. Sí, total. Y eso es ejemplo, o sea, el jugador tiene que convivir en el juego. El básquet es un juego de que no podés volver atrás, o sea, hay que sacar la resaca de lo que pasó y hay que... Miguel en Venezuela siempre decía next play mentality, o sea, la mentalidad de la próxima jugada. Si no empezás a convivir con los fallos y eso te lleva al pasado y el básquet es presente todo el tiempo y no te da tiempo a volver. Entonces, y como entrenador es lo mismo, porque si vos estás reclamando un fallo que pasó hace 5 minutos atrás y te quedás anclado en ese error, el jugador se frustra. Entonces... entrenamos para eso, para cómo actúa el jugador después de un fallo, cómo sale adelante, cómo sigue jugando. Y creo que la mentalidad del jugador es clave. De hecho, los mejores jugadores son los que justamente marcan una diferencia en esto. Totalmente. Emi, mira, mientras vemos el video... Che, Emi, yo quería resaltar... ¿Vos querías preguntar algo? No, quería resaltar lo que él dice, porque lo veo muy importante. Y a mí me pasaba, sabes que me pasó mucho tiempo, yo soy arquero, me pasaba mucho tiempo que me atoraba mucho en los errores. Cuando cometí un error me atoraba un montón, no podía salir del pozo. Me pasaba un montón eso en los partidos, que tenía un error y no podía reponerme para la próxima, sentía que mi rendimiento bajaba. Y me ayudó un montón tener una rutina, ponerle llegar, si jugaba a las 6 de la tarde, llegar a las 5:30, hacer movimientos precompetitivos, calentar, elongar, hacer un poco de movilidad articular. Me ayudaba un montón a hacer eso porque yo sentía que me daba más seguridad, porque siempre si no llegaba a Puma a las 6, me pongo los guantes a atajar y estaba todo duro. Entonces me ayudó un montón eso también, respirar un poco, y me fue ayudando un poco más a sobrellevarlo también, decir, ok, es un error, me tengo que reponer y salir adelante en todas, porque somos la última línea de defensa y a veces es la peor, y los arqueros somos muy criticados por un montón de cosas, pero bueno, es justamente esto que vos decís, la mentalidad positiva de seguir sobrellevando el partido en sí. Así que nada, yo quería agregar un poquito a eso que vos decías.
Sí, bueno, y bueno, yo carne creo que, propia. Sí, yo creo que la clave en todo esto, y yo recomiendo, entre otros, el libro de Rafa Nadal y el de Andre Agassi, y te voy a dos cosas distintas. Rafa Nadal, cuando le preguntaban por qué, cómo salía él del error, y lo primero que decía es, primero, no creerse tan bueno. O sea, cuando vos te crees falible, lo aceptás y seguís adelante. Cuando vos crees que no te podés equivocar, ese error pasa a ser el centro de todo y es difícil salir de ahí. Entonces, y me pasa a mí como entrenador, hoy vivo las equivocaciones, que uno las tiene todo el tiempo, de manera ok. Y si uno está bien en la preparación, vaciaste el tanque, como yo le digo a los jugadores, y hicimos todo bien, ya está. Uno puede ganar, puede perder, o puede tener una buena o una mala noche. Claro, total. Y bueno, y es así, y hay que aceptarlo, es parte del juego. Bielsa habla mucho de eso. Bueno, sí. Entonces, bueno, el hecho de creerte falible y esto de imaginar diferentes escenas. ¿Qué pasa si nosotros como equipo vamos 15 puntos abajo? Entonces yo no me puedo imaginar que con Ferro al cierre, o lo puedo imaginar, pero también me tengo que imaginar otra cosa, que con el Ferro Independiente al cierre del primer tiempo nosotros ahí vamos a estar 19 puntos arriba, porque eso lo gestiona cualquiera. 19 puntos arriba, vas al vestuario y somos Popovich. El problema que pasa cuando está 19 puntos abajo en un clásico, y bueno, y uno tiene que imaginar eso, porque si te sorprende, automáticamente te desestabiliza y no encontrás la manera de... Igual, los escenarios son infinitos en el deporte, pero hay patrones que se repiten bastante seguido y que es más fácil... Que se pueden prever, ¿no? Que se pueden prever, trabajo. O por lo menos que no te sorprendan y estar preparado para tener una respuesta. Por eso es importante a lo largo del proceso construir una defensa zonal, que ante un partido chivo puedas sacar eso y te pueda devolver al juego. Claro. Tener una acción ofensiva, hablando de táctica, ¿no? Que vos sepas que con esa acción vos volvés al juego y anotás. Bueno. Y vos, por ejemplo, mientras vemos imágenes del partido también, cuando estás en el momento del juego, vos estás viendo lo que está pasando, lo preparaste, pero el jugador en la cancha es el que actúa al final, ¿no? ¿Cómo haces para lograr conectar en momentos de ritmo loco y velocidad con el jugador para que te haga caso? O no digo caso, sino de que por ahí che, estoy viendo algo, préstame atención. ¿Cómo haces para conectar en ese momento? Va el grito, va la seña, se va la pelota afuera y ya sabes a quién decirle que va a ordenar el equipo. Sí, no, bueno, nosotros tenemos al Tola, que la verdad que a mí me ha tocado el poco tiempo que estoy. Sí. Bueno, es un tipo que aporta muchísimo. Pero yo creo que uno conecta con los jugadores. Hay algunos jugadores que tenés que convivir con que se equivocó y no decirles nada. Okay. Hay otro que vos lo podés llamar y que el tipo va a ser capaz de asimilar eso y de ejecutar mejor la próxima jugada. Pero hay algunos que, como te digo, jugadores jóvenes que están buscando su lugar, que están tratando... Hay veces o que lo tenés que sacar, lo tenés que sentar y decirle, mirá, en tal acción esto, listo, volvé a la cancha. Hay otro que podés, en el correr del juego, darle feedback y el tipo va a ejecutar. Y hay veces que tenés que convivir con el fallo todo el tiempo porque el entrenador está por fuera. Y esa sobreinformación a veces ¿qué hace? Hace que el jugador se detenga a pensar en el juego. Y cuando se detuvo a pensar, cagaste. Lo perdiste porque el tipo está pensando lo que vos le decís y se está perdiendo lo que pasa en el juego y se vuelve lento. Y lo importante es ese momento. Y por eso... Para la mayoría, digo. Claro, el momento de corrección de un entrenador tiene que ser muy puntual. Yo creo que hay que prepararse para eso. Porque si el jugador está pensando más en lo que vos le dijiste que en lo que en lo que pasa en el juego, se va a equivocar más que si lo dejás jugar libremente. Mira, ahí cuando estábamos hablando, te escucho hablar y me sorprendió algo. ¿Sentís que podés hablar distinto con el resultado favorable? ¿Pasa eso? Sí, sin duda. Sí. Estás más chill, ¿no? Más tranquilo, más... Me pasó, ¿Estás contento? Me pasó después del partido de All Boys, que de hecho tuvimos una semana muchísimo mejor en cuanto al entrenamiento y el partido se quiebra en un momento y lo perdemos, que tenía una calentura terrible. Y bueno, y es parte también de lo que yo tengo. ¿Pero ahí te haces culpable? ¿Cómo haces tu mea culpa? Porque siento que ni en el triunfo ni en la derrota uno es totalmente responsable, pero bueno, sos el técnico. Pero creo que es un proceso de aprendizaje y que en mí no está terminado.
todavía, ni mucho menos, porque pienso ser mejor en unos años en cuanto a eso. A veces aparece la culpa, pero la culpa en el sentido de corrección y de seguir adelante está buenísimo. La culpa de echar culpa y decir no servís para esto, te deja en un mismo lugar, te quita confianza. No hay que culpar, no hay otra culpable. Claro, no, yo les digo a los jugadores cuando a veces se recriminan y demás que acá no hay culpables, hay responsable, hay que tomar responsabilidades, cada uno toma la que le toca y se corrige en función de eso. Nosotros estamos en el inicio de un proceso, entonces que este proceso ahora sea excelente, sería típico. Siempre acá aparecen los problemas personales, de relaciones, de expectativas. Entonces, bueno, y también la victoria del otro día se disfruta tanto producto de la derrota y nos lleva a corregir. La derrota esa nos llevó a corregir cosas que por ahí, viste, como veníamos 3-0 ganando, nos distrajimos en algunas cosas, subestimamos, fuimos complacientes a la semana y bueno, y a veces la derrota te enfoca, te hace aprender algunas cosas. Entonces, ahí corregís claro. Y a partir del dolor que te genera, porque nosotros teníamos una expectativa muy grande contra el Boy, creemos que es el mejor equipo del torneo. Bien. Hicimos un partido excelente hasta el mediados del tercer cuarto, nos dolió y creo que nos ayudó a ser más cautos a partir del miedo que nos dio, che, ¿qué va a pasar con Independiente? ¿Vamos a volver a mostrar esta cara? Y creo que a partir de eso nos volvió sensible y no nos distrajimos. Creo que salvo algún error de ejecución, el equipo estuvo totalmente concentrado los 40 minutos. Sí, al final de los partidos, yo digo que siempre, las finales de los partidos de básquet, hay como una merma del que viene arriba por 15, por 20. En un momento estaban arriba de 20. Sí, estábamos por 24. Entonces eso me imagino que el jugador regula un poquito y hace que el otro por ahí redobla el esfuerzo y terminó un poquito más... terminó por 11 y eso... Es un montón igual. Sí. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que corregir como equipo. Okay. Creo que el equipo había hecho un esfuerzo muy grande, había jugadores que estaban cansados y es el instinto también de supervivir. Yo siempre digo esto, un equipo tiene que tratar y trabajamos para que juegue siempre al 80-90% de sus posibilidades. Bien. El 100 aparece en momentos de urgencia. El típico ejemplo de una madre que levanta el auto con su bebé abajo, lo he visto. Que eso es adrenalina pura. Es como cuando viene un perro y te corre y vos de repente salís a correr y salís eyectado y vos no sabés cómo... Bueno, pero esos después lo pensáis y no lo harías. Pero esos momentos de adrenalina ante el peligro duran muy poco y cansan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un equipo está en una situación tan... contraria como estaba Independiente, saca eso, que se empiezan que meten algún triple, pero ese momento de adrenalina dura poco, es efímero, puede generar alguna mala decisión. Entonces los equipos reaccionan de esa manera. Nosotros trabajamos para tratar de que seamos un equipo lineal, para que eso no sea necesario, pero el deporte te lleva a eso. Y ahora vos todo esto, porque tengo acá un par de cosas lindas tuyas, sos coach ontológico. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Porque me imagino que la manera que tenés de hablar y la manera que tenés de compartir tiene que ver con eso, ¿no? Hay que tener la cabeza muchas veces y qué decir y cómo decir, me imagino que tiene que ver por ahí, ¿no? Sin duda, y hay un proceso de... yo llegué desde Gualeguaychú a La Plata y era una persona que no se animaba a levantar la mano en una clase porque me daba vergüenza por un montón de cuestiones. Y 2007, 2016, 2017 estaba dando una charla para entrenadores de básquet a la universidad con más de 300 personas. Wow. Bueno, desde ahí, cambiazo ahí. hay un proceso también de animarse, de tirarse a la pileta, pero de estudio. Y a esto voy, el coaching llega en mí por una cuestión de siempre me gustó estudiar el básquet, pero había una manera en mí de comunicar que era muy mala. Justo hoy lo hablaba con un jugador, muy mala. O sea, yo ante algo que no salía, automáticamente aparecía el grito, el insulto y culturalmente los jugadores de nuestra época, o ahora entrenadores, estábamos acostumbrados que nos trataran así. ¿Y qué pasaba? Yo trataba así a chicos, hoy tienen, no sé, 17, 18 años, se acordarán de eso.
y no conectaba. Y yo veía que los jugadores se frustraban. Y lo primero, se rompía más. Y lo primero que te sale decir, viste, primero criticar a esa generación y después decir, bueno, este es un pecho frío, Y con el coaching me ayudó a mí primero a interpelarme, a decir, bueno, che, ¿qué te pasa? Cuando yo miraba para atrás, yo cada vez que con diferentes contextos, familiar, deportivo, escolar, cada vez que algo no me salía a mí, los que me interpelaban a mí me gritaban. Entonces yo en momentos de tensión automáticamente recurría al grito para mis jugadores, porque estaba acostumbrado a que me griten y esa era lo que habías aprendido. Claro, era lo que había aprendido. Bueno, creo que tuve el coaching, me dio la posibilidad de salir de ahí y de poder entender que no hay un jugador pecho frío, no, sino que al jugador le pasa algo en la mente, que hay que tocar una tecla, que hay que tratar de escuchar más que de hablar, y de ver qué pasa. Yo me encantaría que nosotros tuviéramos un psicólogo, una psicóloga deportiva o un coach que pudiera trabajar con la mente de los jugadores. Por favor. Los grandes equipos los tienen. Lo tienen, sí, todavía. Digo lo grande, me refiero a los equipos de básquet o de fútbol nacional e internacional. Sí. Que vos lo ves que consiguen cosas y cómo le dan prioridad a la cabeza. Sin duda, yo creo que hoy el entrenamiento físico ya está aceptado. Todos los equipos tienen un preparador físico. La alimentación. También. Pero todavía esto a este nivel cuesta un poquito. Es como que no está la certeza de invertir en algo así. Yo desde mi lugar pude resolver, de hecho me sigo coacheando hasta el día de hoy, tengo sesiones de coaching cada 15 días donde para mí es un reset a mi cabeza, y en esas sesiones de coaching he llorado, he reído, bueno, me ha pasado de todo, porque duele mirar para atrás y ver los errores de uno o lo familiar. Hay una coach muy buena, que es mexicana, que es Elena Espinal, que ella dice, romper lealtad sin quitar el amor, en el sentido de con la familia. Que hay cosas que a nosotros nos criaron de una manera que no está bien y que no tiene que ver con quitar el amor y decir mis viejos son buenos, malos, por esto o por lo otro. Sino que decir, che, a mí me criaron así, pero esto no está tan bien. Me criaron como pudieron, incluso con los entrenadores, pero resolver eso te va a dar muchas herramientas para decir, che, no, este jugador... no voy a insistir más porque se le bloquea la cabeza, listo, no. A ver, ¿qué puedo hacer? Porque si el error es del otro y no puede cambiar, nosotros como entrenadores se nos termina el trabajo. Es decir, vos tenés tu problema, yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago acá entonces? Claro. Sería la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva mucho tiempo porque yo suelo tener muchas charlas con los jugadores todo el tiempo, a veces charla de 5 minutos, a veces de media hora, de 1 hora. Individualmente decís, eso está buenísimo. Y para mí es... Y ahí pasa de todo. Sí, ahí pasa, ahí podés entender qué está pasando con la mente de un jugador. Y eso después para la cancha vos, con esa información, lo digo bien. Sí. Porque digo, no es que lo se hacen contra, al revés. ¿La aprovechás de qué manera? Esa información de que el jugador te mostró quién es. No, si vos conocés el momento del jugador... podés abrazar o incluso... Si se ríe, si se enoja, ya sabés cómo morder. O incluso podés ser tajante en una situación porque vos ya acordaste. Hay jugadores que te dicen, estoy en un mal momento, pero vos sacame de acá cada vez que yo me mande un moco. Dale, sacame porque yo si vos me aconsejás esto o lo otro, no salgo más. Y hay otros los cuales, por los jugadores más jóvenes, que tenés que ser más cuidadoso. Y también... muy respetuoso de esa información que te da el jugador. Yo, en ese sentido, o sea, si lo pongo en común, es primero con una pregunta al jugador, che, mirá, me gusta esto que estás haciendo, ¿lo puedo poner en común? O esta situación que me ha pasado del mejor jugador que tuve yo en La Plata, en un momento, en un proceso de separación. El tipo estaba detonado. No podía pensar. Y vos por ahí llegás y le exigís y no sabés de eso. Y el tipo, viste, está todo menos escuchándote a vos, está pensando en volver a la casa. En resolver ese problema. Obvia, claro. Entonces la táctica, la técnica y todo lo que nosotros trabajamos es un ratito. Por eso mi decisión también de dejar todo el colegio, todo en donde yo trabajaba, para poder dedicarme a ser entrenador profesional. Porque necesitas tiempo, no es que el entrenador profesional va yo estoy todo el día en el club, claro. Estoy todo el día y me parece que esto es sumamente importante y que le da calidad al proceso.
Y esto no evita tener conversaciones duras, porque de hecho yo todo lo contrario. Creo en el conflicto como un modo de crecer en todos los... lo decía el Oveja Hernández, sí, que lo había escuchado a Pepe en una conferencia, que el ser humano por naturaleza es egoísta. El jugador mira... Quiere sobrevivir claro, y triunfar. Y se juegan contratos y es donde van a vivir y cuánto le van a pagar y qué equipo lo va a... Esto que decía vos, la expectativa de decir claro, yo me merezco más. Sí, o no. bueno. Y un entrenador tiene que gestionar a 15 jugadores y algunos que no juegan y las rotaciones. Entonces, bueno, hay que estar preparado. Yo no creo que hoy sea una cuestión de, no, yo lo voy a manejar así, voy poniendo parche en todos lados. A la larga vas a tener quilombo. Entonces, pero tenés que asumirlo también. Vos, si sos entrenador, tenés que estar dispuesto a pelearte con un jugador, a decirle y decírselo al referente como al pibe. Tenés que estar dispuesto a no dejar pasar lo que crees que no tiene que pasar. Vos sabés que en estos tiempos, más que nunca, se habla mucho de la palabra éxito. Sí. Vos sabés que es una palabra fuerte. Y me imagino que en el deporte más que nunca la vara es muy rara, porque yo digo, el técnico es muchas veces el hilo más delgado. ¿Viste? ¿Qué haces? Siempre con mi hermano tenemos charla de decir que echás a una persona o echás a 20. Sí. Y a veces hay que echar a 20 porque los que están en la cancha, ¿viste? Se le critica al jugador y decís, el técnico capaz que está haciendo todo. Sí. Pero bueno, es una persona. En el caso tuyo, desde tu estudio todo, ¿cómo manejás el tema de éxito? Digo, ¿cómo lo enfocás? Porque muchas veces depende del talento. Sí. Y muchas veces de la preparación, digo, ¿dónde encontrás vos mentalidad, talento, habilidad? ¿Dónde puntás para esa palabra éxito que a veces abruma? Sí, a ver, hay hoy toda una corriente de que el éxito está en el proceso y a mí me gusta, creo sinceramente que es eso, pero también trato de ir un poco más allá de decir, mire, yo... hay veces, bueno, y cuando voy para atrás y digo, che, mira, yo un día común de la semana... me levantaba y a las 6 de la mañana estaba caminando para irme al colegio, a un lugar que no me gustaba, donde yo sabía que no quería estar, donde el ratito que yo tenía se lo dedicaba al básquet. Sí. Y hoy lo miro en retrospectiva y digo, me levanto, porque siempre me levanto a 6 y media de la mañana, sigo con ese hábito, pero tengo inglés capaz a las 7 de la mañana, ¿viste? Y digo, para mí estoy haciendo lo que me gusta, estoy preparando el entrenamiento, vivo del básquet. Eso para mí es satisfacción que tiene que ver con el éxito de lo que yo estoy haciendo, lo que yo quise hacer. Obviamente creo que es el punto de partida de mi carrera. Pero bueno, y con respecto al equipo... Sí, porque ahí lo que vos decís es no resultadista, sino al final el éxito es cómo llego hasta ahí, ¿no? Sí, y a veces... Tan lindo ese proceso. Y es un proceso, no sé, el hecho de... son pequeños momentos porque la vida del entrenador tiene mucho sinsabor y recae mucho sobre el entrenador, como vos decías. Te van a matar en la derrota siempre. Y la derrota está a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Entonces con el paso del tiempo... Una pelota que no entró. Sí. Ay, Dios. Y con el paso del tiempo trato de disfrutar mucho la victoria, pero post partido el otro día, bueno, de salir a comer con los jugadores, de ir a tomar algo con el cuerpo técnico. Y la derrota tratar de que no me paralice en el sentido de que al otro día, bueno, hay que hacer el scouting, hay que volver a mirar el partido por más de que te duela y decir esto, mirá cómo lo hicimos. Odioso, te duele volver. Me pasaba de que en un tiempo yo capaz que tardaba 2 o 3 días y me atrasaba pues no podía volver a ver ese juego. Uy, qué bueno eso. Vos decís en el error ir a atacarlo. Sí. A decir, ¿dónde me equivoqué? Y te duele. Pero lo tenés que hacer, o sea, y yo le salí más rápido. Claro, y yo le digo a los jugadores siempre, y me lo digo para mí, porque si hay algo que trato de hacer, es de ser un ejemplo en lo que hago, ¿no? De decirlo, y es convivir con lo que uno hace bien, incluso en ausencia de resultado. Si nosotros sabemos y creemos en esto, hay que seguirlo haciendo, incluso si ganamos, si perdemos, porque cuando esto se planificó, no estábamos en la vorágine de la competencia, se planificó por fuera de la competencia, en un momento de frescura emocional y pensando en un proceso largo. Si vos empezás a cambiar porque ganás o perdés en lo emocional y estás, viste, y cambiás esto y cambiás de jugador y dejás de creer en esto,
automáticamente perdés credibilidad y perdés el foco. Que no quiere decir que no haya que ir evaluando el proceso. Uno tiene que ir modificando cosas, pero me parece que el destino es lo mismo. Y con respecto, y te cierro con respecto a lo del éxito, me parece que es esto que te dije yo, es vaciarse. Yo me voy anoche me fui totalmente fastidiado de un entrenamiento porque nos faltaron algunos jugadores. Uno convive también con esto de un plantel semiprofesional que muchos trabajan. Como te decía, hay varios que están en Bariloche. Entonces, bueno, tenés que ir acomodándote. Y hay días que yo me voy feliz del entrenamiento. Yo me disfruto mucho más un buen entrenamiento que un buen partido. Claro. Porque podés trabajar en el entrenamiento, ¿no? Y en lo particular, mi éxito es poderle dar una solución a un jugador. Que un jugador me pregunte algo y yo tenga la respuesta para poder darle una solución. Y yo creo que el jugador cree en el entrenador, no si lo adulás, si lo abrazás, si lo pone a la medida de las soluciones que uno le puede dar y lo puede ayudar a resolver. Ahí es cuando el entrenador empieza a tomar relevancia para el jugador. Emi, ¿cuánto hace que llegaste a Pico? Y mediados de julio, ya estamos en 2 meses, más o menos, 2 meses. Muy poco, realmente. Sí. Contame un poquito de la previa cuando te llaman. Sí. Me imagino que la emoción, en principio, y la responsabilidad. Sí. Y viene producto de... Yo hay algo que ojalá que lo pueda hacer acá también, que yo creo que para un entrenador no hay otra persona mejor que un entrenador, porque es el que te entiende, el que sabe lo que pasamos, lo que a nivel profesional, ¿no? Obviamente. Sí. Y esto viene producto de empezar a compartir en el Federal con Diego Balba y yo claro. Tincho Montero, que es de acá, era el asistente y es amigo, trabajó conmigo en La Plata. Empezamos a compartir, él vio cómo yo trabajaba y bueno, cuando él se va de Ferro, empezamos a hablar. Yo había venido de Venezuela, me había pasado algo horrible, que era que por primera vez en mi vida estaba sin trabajo, desde que me había recibido, llegué y era un desempleado, y bueno, y uno convive con una ansiedad, porque era... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque sabía que Independiente no sabía qué iba a pasar, después me terminaron ofreciendo para ser entrenador, pero yo ya tenía... Sí, Independiente de Tandil. De Tandil. Que era el lugar donde yo había dejado previo a irme a Venezuela. Perfecto. Y bueno, y llega el llamado de Ferro. Yo esta temporada de Federal pasado había venido a Ferro, había visto sus instalaciones, me encantaba su equipo y me mostraron que había nutricionista, la sala de entrenadores, cómo preparaba. Y yo quedé fascinado con eso. Y después Diego habla con Germán Luqui y Germán es el que me manda el primer mensaje para empezar a hablar. Y bueno, y creo que a partir de ahí en 3-4 días ya habíamos arreglado. Así que, y para mí era el lugar donde quería venir. No conocía la ciudad, pero tampoco la ciudad tiene que ver mucho con los equipos. No tiene que ver, uno disfruta si tenés uno viene todo el tiempo a estar en el club. Claro. Entonces por ahí estás en una ciudad más chica, pero el club acá me queda a 4 cuadras, yo estoy feliz de eso, entonces... Vas caminando, entonces, claro, no tiene precio. Entonces disfruto mucho de eso y por ahí estás en una ciudad hermosa, pero el club por ahí es un poco un desorden y demás y no terminás disfrutando tanto el día a día. Y bueno, fue otra vez agarrar el bolso, me tenía preparado, encima había dicho que sí, como estaba sin trabajo, a un campus que tenía que dar La Plata. Sí. Así que primero me fui a La Plata, donde viví 17 años. Claro. Y es mi segunda casa. Sí. Me fui con el auto cargado. La casa de las diagonales. Sí. Paré en la casa de un amigo, el auto cargado, y después desde La Plata me vine para acá. Y son los kilómetros del entrenador. Uno agarra el auto, pone música, escucha un podcast, GPS y otra vez por un sueño, por un montón de ilusiones y bueno, y acá estamos en ese camino. Ojalá te quedes un montón. Sí. Y nos volvamos a encontrar seguramente. Ahora, ¿cómo es la situación hoy de Ferro? ¿Están compitiendo en el prefederal? ¿El objetivo? El objetivo, nosotros lo primero es crear un equipo sólido. Todos los jugadores son nuevos, pero yo se los digo a ellos y un poco tiene que ver con las expectativas de cómo cada uno... esto que hablábamos, cómo lo lleva adelante, porque si decimos queremos ser campeones, pero no hacemos lo que hay que hacer para eso, que es trabajar todos los días, cuidarse con las comidas, hacer doble,
es difícil. Te frustrás. Claro. Entonces vas a perder un partido y ya la meta te empieza a quedar muy larga y vos decís, che, ya no vamos a poder salir campeones. Y era el único objetivo. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces, obviamente que llegar a jugar el partido final, de llegar hasta el final, pero en el medio tenemos que armar un equipo. Hoy el equipo no está armado todavía, más allá de esta victoria, que vamos camino a hacerlo. Claro. Todos los jugadores son nuevos. Estamos encontrando los roles. Yo estoy cambiando cosas en el proceso de entrenamiento porque algunos jugadores por ahí vienen de trabajar todo el día. A mí me gusta entrenar 2 horas largas, pero de repente aquellos jugadores que entrenan, claro, que trabajan, vienen todo el día cansados y llegan al fin. Bueno, entonces el poder de... Acá llega bien, claro, acá no llega. El poder de adaptación de un entrenador es clave. Bien. Y yo digo que lo que nosotros aprendemos, la teoría del entrenador, la experiencia... te echa por tierra absolutamente todos los ideales que uno va construyendo en el proceso de preparación. Cuando llegás a la experiencia, pero lo mejor la experiencia. No hay nada que en el ideal que pase. Lo único que uno tiene que tratar de construir en el proceso es la capacidad de adaptación, de seguir estudiando, porque no es, che, esto la verdad que no es ideal, listo, me preparo así nomás, no. La adaptación requiere de conseguir herramientas. No, ni hablar. De poder tener la posibilidad de, ante diferentes escenarios, estar a la altura y otorgar soluciones. Así que bueno, en ese camino estamos. Hermoso. ¿Ahora qué les toca? Ahora nos toca Argentino de Trenquelauquen de local. Bien. Y se nos vienen... Se nos viene el viernes, 21 a 30, así que lo esperamos. Ahí está. Y se nos vienen 2 semanas que van a ser terribles porque después jugamos el domingo un amistoso con Pico Fútbol, que se está preparando para la Liga Argentina, que ya arranca en 10 días. Tremendo partido ese para ustedes, hermoso. Para ellos fuerte para prepararse. Hermoso, y después jugamos el jueves en Villegas y el domingo hay doble fecha, jugamos acá, creo que domingo 12. Jugamos acá con Cultural Argentino y empezamos ya la segunda ronda. Wow. Así que va a estar semana movidita. ¿Ya le avisaste a algunos que pidan algún día en el trabajo? Sí, más vale, van a ser días donde, bueno... ¿Y vuelve lo de Bariloche? ¿Vuelve lo de Bariloche? Sí, están volviendo la banda, así que hoy me avisó uno, pero está enfermo, así que vuelven con ¿averiado? Sí, vuelven averiados, así que una semana más van a tener que estar... ahí en boxes. Para que se pongan al día. Emi, bueno, ¿cómo la pasaste? No, espectacular, me encanta. Te lo decía un poco en el mensaje. Ahí veía que en la preparación que usan OBS, el programa, y en pandemia creamos con otro entrenador un proyecto de coaching que se llamaba Loyal Game. Y estuve pipiando. Y aprender a usar eso. Y bueno, es espectacular. Me gusta esto de emprender, de tener un espacio de streaming, de poder comunicar. Así que yo soy así, me encanta eso. Es más, si tuviera más tiempo, crearía un podcast de entrenadores. Siempre estoy en la cabeza, tengo en la cabeza algo de eso. Bueno, mira, ¿por qué no? Bueno. No digo hoy que hay que preocuparse por el partido del viernes, pero este lugar está abierto. Sí. Consejo para aprender a sobrellevar tus errores. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas un coach acá hablando para la gente que... Porque, viste, cuando hoy, desde que arrancaste a hablar, yo pensaba cuántos momentos de la vida diaria, de la cabeza que... A veces con un poquito de empatía, con un poquito de bajar expectativa, resolvés. Sí, sin duda. O sea, se cega tanto a veces, ¿no? Y que lo vas aprendiendo. Hay un podcast ahora que salió hace poquito de La Cruda con Stanislao Bachrach. No lo vi todavía. Bueno, divino, ¿no? Stanislao, yo he leído varios libros de él. Tengo un libro de él. Bueno, y es un tipo que prepara la cabeza, que habla mucho de la respiración ahora. Un libro que yo le decía es el libro de Ander Agassi. Yo creo que todos los deportistas deberían leer ese libro, y entrenadores también, porque te da una perspectiva muy de cómo es la cabeza del Vos jugador. Sabés que lo reaccionamos, me acuerdo, y hay una parte del libro ese de Ander Agassi que él cuenta en el libro, que no sé si te lo vas a acordar, seguramente, que cuando le avisan que es número 1, que se va a comer, y él cuenta en el libro, dice, al final no había pasado absolutamente nada. Mi vida era igual, nada más que ahora era el número 1 del mundo. Digo, qué lindo eso también, que los grandes lo puedan contar, ¿no? Que al final cuando llegás allá lo importante es todo esto que hablamos, ¿no? Sí, del proceso, y además de esto, de todo lo que había sido la etapa previa de él, que no llegaba, de cómo lo tenían catalogado, y que cuando llega, ¿viste? Entonces, bueno. Tapa y claro, es vivir el presente, es sentir también la derrota de decir, che, no llegué, y bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué me está pasando a mí? Porque eso después es lo que le da valor a cuando uno llega.
Bueno, y entonces me parece que es sumamente importante esto de lo que ustedes hacen, de emprender, de poder conectar, también de conectar con diferentes profesionales de diferentes ámbitos. A mí hay algo, no sé, un entrenador que me encanta, yo soy hincha de Boca, pero si hay un tipo que me fascina es Marcelo Gallardo. Claro. Bueno, y vivo un poco eso de decir, bueno, che, ¿cómo el tipo se lo escuchás en una conferencia? Stanislav Barrach, un biólogo, y bueno, creo que cuando empezás a conectar ideas de otras áreas y las podés traer a lo que haces vos, te da la posibilidad de crecer un montón, porque uno tiene un montón de puntos ciegos, decir, bueno, che, vos no te das cuenta que no sabés algo, y eso es lo peor. Eso es lo más difícil, Lo más difícil. Darse cuenta. Claro, porque cuando vos te das cuenta y sabés que en algo está fallando, listo, le ponés remedio, lo buscás y te mejorás en eso. Qué lindo. Así que bueno. Te quedaste un ratito más charlando con nosotros, se me pasó volando, la rompiste toda, gracias, de verdad. Estoy muy contento de que hayas venido y ojalá que sea la primera de varias, porque ya hicimos... Esta es la segunda, en verdad. Sí, una en cancha sí. No sé si comienza una amistad, pero sí una entrevista al entrevistador. Sí, no, para mí, como te dije, es un placer y estoy para lo que necesiten, y siempre estos espacios, para mí también recorrer hacia atrás y ver hacia adelante también le da valor a esto, y quizás lo que me haya pasado a mí le puede servir a otro de animarse sobre todo, porque no es fácil el dejar todo el mundo te dice que vive esto como una locura, el dejar la escuela, el trabajo en blanco, no tener jubilación, y hasta que el entorno entiende de que uno, bueno, va por su sueño, es difícil. Todo el mundo te dice que no y te dice que estás loco en venir a cobrar, viste, poco y no lo de siempre, ¿no? El que está afuera siempre cree que lo que vos vas a hacer es una locura. Y quedarte sin trabajo. Y a su vez, no sé, yo te decía con lo de Loyal Game, poner plata, armar un estudio. Yo armé un estudio en mi departamento en pandemia y grababa y tenía todas estas luces. Y vos decís, comprás acá, buscás en Mercado Libre un precio, ponés el croma. Horas y de trabajo. Perdés plata, y vos decís, bueno, pero vale la pena el recorrido, la experiencia es espectacular, y por eso, bueno, agradecido de que me hayan llamado. Además, en pandemia esto acercó al mundo. Sí, sin duda. Sin esto no se podía. Sin duda, sí, para mí es espectacular, y bueno, y hoy yo, por ejemplo, no miro más tele, miro streaming. YouTube, Twitch. Sí, me encanta, y bueno, y creo que cambió un poco todo la comunicación en sí. Y hay mucho más, menos vergüenza para esto que decís vos, escuchar a otro de otro rubro. Viste que antes el rockero escuchaba rock, siempre había el mismo chito, el futbolero, bilardista, menotista, ahora ya no es más así. No, y creo que nos conecta, no sé, de tu historia con la mía, y seguramente quede un contacto, y bueno, y creo que lo más importante de todo, quizás el hecho de haber tomado la decisión de haber venido acá, me conecta con ustedes acá, que de otra forma no hubiese sido nunca. Y nosotros no lo habríamos tenido, por ejemplo, no habríamos sabido de vos. Y eso es lo que vale la pena, y creo que el camino está en eso. Te digo esto solo, antes de llegar a vos, pasé por varias personas. Juanpi es uno. Después está Ale Campagno. Sí. Bueno, y voy a aprovechar que estás acá porque esta entrevista llega a ustedes, a todo el mundo, de la mano de nuestro amigo de Barbershop. Vos, si te interesa, los detalles marcan la diferencia. Ale Campagno en Instagram, la gente de Barbershop, el amigo Ale va a tu casa, a tu living o al estadio o a la cancha y te corta barba, pelo y te deja divino. Le elegís el corte que vos quieras. Comunicate al 2302556118. Ale, es un capo. Emi, gracias por todo. Gracias a ustedes y mucha suerte en el programa. Gracias, te dejamos. Bueno, muchas gracias. Ya sabes cómo salir. Sí, perfecto. Muchas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto y sí, nos vamos a ver en la cancha seguro. Perfecto. Qué linda pichita, bueno, vamos a ver si le sacamos. Tranquilo. A algunos, si le podemos conseguir algún busito. Vamos a hacer la gestión. Sí. Y los colgamos acá ahí. Más vale. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, querido. Chao. Bueno, hermoso.